Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego Geopolítico. Hoy estaremos revisando los recientes resultados que se han generado en las elecciones alemanas. Estos son resultados preliminares que por supuesto pues estamos llevando a ustedes. Se conoce que la participación estuvo situada alrededor del 80%, una participación bastante alta si se toma en cuenta el historial electoral alemán. Y como pues ya he dicho, los resultados preliminares arrojan como ganador al candidato del CDU-CSU, el partido Unión Demócrata Cristiana, el partido al que pertenece Angela Merkel, y en coalición con el CSU. Este partido es la Unión Social Cristiana. Estos dos partidos tienen una alianza histórica, siempre van a las elecciones juntos, y el representante del partido CSU es el Marcus Soda. Alianza de partido CDU-CSU acumularon un 28,9% de los votos que se emitieron hoy. Ya lo dan como el virtual o el ganador de las elecciones. El candidato de este partido era Friedrich Merz, un hombre pues que viene de las filas de BlackRock, la mayor gestora o una de las más grandes gestoras de inversión en el mundo, y es el candidato con más edad en estas elecciones. Por supuesto que estamos esperando por los resultados definitivos, pero hasta ahora el reflejo, la tendencia que dan estos resultados es que se está cumpliendo lo que reflejaban las encuestas anteriores a las elecciones, y que por supuesto pues hasta ahora se están cumpliendo esos pronósticos de las encuestadoras. El segundo grupo con la mayor votación fue la agrupación AfD, Alternativa para Alemania. La candidata de este partido era Alice Weidel, y por supuesto esta candidata o este partido logró acumular el 19,9%. Las encuestadoras le daban alrededor del 21%, 21-22%. Sin embargo, pues tienen un resultado bastante histórico, por cuanto este es un partido, si se quiere, nuevo, recién creado. Tiene apenas desde el 2013 en la arena política alemana, y bueno, ha cosechado muchos éxitos, y ya pues se convierte prácticamente en la segunda fuerza política alemana con mayor intención de votos. Esto pues es bastante notorio, a pesar de ser un partido que se le ha acusado de muchas cosas. La más suave creo que ha sido la de extrema derecha, ultraderecha, y es un partido que viene con mucho crecimiento. Su discurso ha ido calando, y la gente pues lo está comenzando a notar como una opción política, ¿no? El tercer partido es el SPD. Este es el partido al cual pertenece el canciller Olaf Scholz. Próximamente pasará a ser el canciller. Y bueno, este partido logró acumular el 16,2% de los votos, pues lo que lo sitúa en la tercera posición en estas elecciones. Y pues ya definitivamente estos tres partidos conformarán el Parlamento. El cuarto grupo son los verdes. Este es el partido ecologista, entre comillas, que pues también logra una importante votación, acumulando el 13% de los votos, lo que pues también le da acceso al Parlamento, a ocupar escaños en el Parlamento. Y bueno, este partido estaba representado por el ex ministro de Economía Robert Habeck, bueno, acumulan el 13% de los votos, pues lo que también lo convierte ya en la cuarta fuerza política en Alemania, según los votos que acumularon. El cuarto partido político, bueno, es Die Linken, que entró también a formar parte del Parlamento, acumulando un 8,5% de los votos. Ya ocupa el quinto lugar en las elecciones, y los demás pues están por definirse aún. Recuerden ustedes que según el sistema electoral, para poder ingresar al Parlamento o al Bundestag, que es como se le llama acá en Alemania, deben acumular el 5% de los votos para poder ocupar una curul o un escaño dentro del Bundestag, del Parlamento alemán.
Eso pues todavía está por definirse, sobre todo con dos partidos, el FDP, que es un partido pues en el que estaba el exministro de Finanzas Christian Lindner, y que bueno, abandonó el gobierno a finales del año pasado y bueno, acabó la coalición que mantenía el gobierno llamada Coalición Semáforo. Coalición Semáforo por los colores de los partidos, ¿no? El otro, pues, es el recién creado partido de Sarah Wagener, ex miembro de Die Linke, que pues fue expulsada del partido por participar en unas manifestaciones en contra de la guerra de Ucrania en conjunto con AfD. Ella, pues, luego de esto decidió formar su propio partido político y ya está presentándose a las elecciones. El Bündnis Sarah Wagener es el partido en el que ella está participando y, por supuesto, también ha ido acumulando, aunque todavía está por definirse si va a ingresar como parlamentaria al Bundestag. Seguiremos esperando los resultados finales y ver ya para determinar pues cómo van a quedar en definitiva los resultados y qué porcentaje de cada partido va a obtener en estas elecciones. Por otra parte, bueno, las probabilidades de coalición para formar un gobierno están un poco cerradas, por cuanto hay apenas, por lo menos las que yo logro ver, son dos, o el CDU-CSU forma una coalición con el SPD y con los verdes, pues tendrían un total de unos 490 escaños, o sería la unión del CDU-CSU, el SPD y Die Linken. Tendrían menos escaños, pero lograrían formar una mayoría. Eso de todas formas está por verse para determinarlo ya con los resultados en la mano. Si formasen mayoría, necesitan 316 para poder formar mayoría de 630. Si la alianza si la alianza o la coalición se logra formar entre la unión del CDU, CSU, el SPD y los verdes, estaríamos hablando de 422 asientos, lo que pues le daría una mayoría suficiente para poder pues gobernar. Aunque esto está un poco complejo porque pasaría más o menos lo mismo que ya sucedió con el gobierno de Scholz. Cada uno de las partes de la coalición pues tenían su propia agenda. En cambio, si lo hacen el CDU, CSU, SPD y Die Linken, estaríamos hablando de 390 asientos. Eso le daría pues mayoría también y podrían pues formar un gobierno o una coalición, descartando que la formen con AfD, por cuanto el mismo Merz anunció públicamente que él no formaría una coalición con esta agrupación política. Tiene mucho rechazo a nivel del establishment político alemán, porque bueno, precisamente es un partido que viene es disruptivo en este sentido y bueno, estaremos por ver qué va a suceder. Por lo pronto, públicamente se ha descartado formar coalición con Alternativa para Alemania, pero ya pues su líder planteó la posibilidad de formar gobierno de estar dispuesta a formar gobierno. Y bueno, veremos qué sale de todo esto. Vamos a esperar a ver en los próximos días qué va a estar sucediendo. Tienen 30 días para conformar el nuevo parlamento y a partir de allí pues nombrar un nuevo canciller que será pues, quien tome posesión. Tienen 30 días para formar una coalición y bueno, proponer una coalición para gobernar en el país. Seguiremos de cerca estos resultados, seguiremos de cerca el acontecer político alemán, es muy importante, sobre todo a nivel europeo, pero sin duda pues vamos a estar dando seguimiento al resultado que de esto derive y su posterior formación de gobierno. Bueno, por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por estar allí. Muchas gracias por ver el video y bueno, le seguiremos informando. Hasta pronto.